buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida, como todos los domingos, a todos los que nos escuchan de nuestra iglesia y también a los amigos de otras congregaciones o de otros lugares que nos siguen. Que Dios bendiga su palabra y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Hay una historia en la Biblia que la podemos encontrar en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, que se ha titulado La pesca milagrosa y que tiene una enseñanza preciosa para nosotros en este día, en la iglesia de hoy. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». «Maestro», respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente». Bueno, ¿qué es lo que pasó después de todo esto? Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador», pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En este pasaje podemos encontrar muchas enseñanzas para nosotros. En primer lugar, lo que vemos es que Jesús quería llegar con su palabra a la multitud. Hay algo que a la gente siempre le costó entender en la época de Jesús, en la época del Antiguo Testamento y también al día de hoy. Y es que Dios quiere reunirse, quiere relacionarse con la gente. En Israel, por ejemplo, Dios le hizo construir un tabernáculo a Moisés, que era una carpa, ¿no?, itinerante que lo fue acompañando durante toda la travesía por el desierto. ¿Para qué? Porque Él quería habitar en medio de su pueblo y por eso su presencia descendía en ese lugar. Dios nos ama, nos anhela, como el padre que se derrite de amor por sus hijos. Y tanto nos amó que Cristo, que era Dios mismo, que estaba en la eternidad de los cielos, dejó todo eso, tomó forma de siervo y habitó entre nosotros. Cuando Jesús estaba en Jerusalén y lamenta sobre esta ciudad por el rechazo que sufrió, y clama y dice que quiso juntarlos como la gallina a los polluelos, lo cual nos habla de una ternura casi maternal de Dios y el dolor inmenso que tenía a causa de este rechazo. Dios hoy sigue queriendo vivir entre nosotros, sigue amando a la humanidad, quiere establecer una relación de amor de padres a hijos. Para eso vino Jesús, pagó con su vida el precio de nuestro pecado y quiere que estemos con Él para vivir desde aquí hasta toda la eternidad junto a Él. Pero hoy Cristo habita en nosotros, en su cuerpo, que es la iglesia, y los que tenemos la misión de hacer llegar la palabra hacia las multitudes somos nosotros. Y a Dios le complace usarnos, ¿no? Usarnos como instrumento, aunque somos instrumentos débiles, vulnerables, para mostrar su gloria y llegar a la gente. Esto es un gran desafío, por cierto, pero la iglesia es sal, es luz, es semilla, es levadura. Somos la voz y las manos de Dios para completar la obra que inició Jesús. Ahora, es hermoso decir esto, ¿no? Pero pensarlo. Pero cuando lo vamos a llevar a la práctica, a la realidad del día a día, se nos complican un poco las cosas, ¿verdad? Porque somos imperfectos, nos equivocamos, tenemos una lucha interna con nosotros mismos, ¿no? Una lucha entre espíritu y carne, pero también una lucha externa con la influencia del mundo y también con las tinieblas. Así que el tema no es fácil, pero Jesús nos desafía a mirar a nuestro alrededor, a esos campos listos para la cosecha.
Él se mezclaba con el pueblo y conocía y comprendía sus necesidades. No se escondía, ¿no? Estaba con la gente, se involucraba con las personas, los escuchaba, los sanaba, les daba consuelo, los acercaba al Padre con ese mensaje del reino, de justicia, de perdón y de perdón de pecados, ¿no? Ahora, si miramos hoy a nuestro alrededor, la sociedad en la que vivimos, los conflictos que hay, la pérdida de valores, la violencia, el odio, las familias destruidas, las injusticias, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos hoy? ¿Cómo llego a las personas? ¿Cómo puede llegar la voz y la palabra de Cristo a la multitud? ¿Cómo van a poder entender y ver la luz de vida y de salvación que hay en Él? Bueno, en este pasaje podemos tener algunas enseñanzas de cómo proceder. Jesús, en primer lugar, como andaba por las orillas y andaba observando todo, vio 2 barcas que estaban disponibles, porque los pescadores se habían ido a lavar las redes. Yo recuerdo cuando el Señor empezó la obra en esta iglesia y, bueno, había un espacio, un lugar disponible y el Señor vio el potencial de esto para poder hacer una obra. Jesús se subió a nuestra barca y en ese momento que estamos relatando, se subió a la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Hoy las barcas se han multiplicado. El templo es una barca, nuestras casas son barcas. La tecnología ha creado barcas porque el mensaje se difunde por la TV, por la radio, por internet. Nosotros mismos somos barcas desde donde Él puede enseñar y llegar a las multitudes. Solo es necesaria una cosa, estar disponibles. Jesús le pidió a Simón Pedro, que empujara la barca, así él podía usarla como una plataforma para enseñar. Simón se podría haber negado, haber dicho, no, ahora ya terminé mi jornada, estoy cansado, búscate otra barca o dar excusas. Pero ese día hubo una barca disponible y un facilitador, una persona que empujó y habilitó espacio para que el Señor pudiera dar su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no llama a personas ociosas. Fíjense, los pescadores lavaban las redes porque habían estado trabajando toda la noche. Y si miramos en la Biblia vamos a ver que Dios ha hecho llamados a sus siervos siempre a gente ocupada. Por ejemplo, al profeta Eliseo lo encontró y lo llamó cuando estaba arando el campo, a Moisés cuando pastoreaba sus ovejas, María haciendo las cosas de la casa, entre los discípulos, bueno, los pescadores, había un cobrador de impuestos, había gente que estaba ocupada en sus cosas cotidianas, pero que tienen un encuentro con Dios que les cambia la vida y les da un nuevo propósito. Jesús te manda a navegar en aguas más profundas. Es interesante observar las distintas reacciones que los personajes bíblicos tienen ante los desafíos que les da Dios. Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a un Jonás que quiere huir, se escapa, o un Isaías, todo lo contrario, o María misma, que enseguida le responden afirmativamente al Señor. Pero entre estos 2 extremos hay un abanico de distintas reacciones, pero en todas las personas que Dios llamó hay un impacto, un cambio en la vida. Dios nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Dios te sorprende muchas veces, te descoloca, irrumpe y te lleva a esas aguas profundas, te lleva a búsquedas espirituales que no imaginabas y te lleva a mostrarte su gloria de la manera que nunca lo hizo antes, ¿no? Nos lleva a un nuevo tiempo, quiere que tengamos una intimidad más profunda con Él y más conocimiento de Él, quiere que salgamos de la orilla y nos sumerjamos en el Espíritu, en adoración, en oración y ayuno, buscando su presencia. Con el Señor, entonces, vemos que no valen las excusas, ¿no? Se reitera en personajes bíblicos que ante el desafío ponían excusas, objeciones. Pedro se quejó, si trabajamos toda la noche, no pescamos nada. ¿Por qué nos pasa cuando tenemos la vista corta y vemos solamente lo terrenal, lo inmediato, y no vemos lo espiritual? Nos vamos a hundir en los fracasos, en las experiencias previas, en la frustración o en la impotencia. Ahora, el que se ganó todas las medallas, todos los premios poniendo excusas, creo yo que fue Moisés, cuando Dios lo llamó. Es entendible, ¿no? Si uno ve la historia, cuando Moisés era joven, había sido criado en el palacio del faraón egipcio y en un momento quiso hacer justicia con su propia mano y le fue bastante mal. Tuvo una buena intención, seguramente él pensaba y le pesaba la opresión que estaba sufriendo su pueblo, pero fracasó y tuvo que huir al desierto. Y ahí en el desierto se acomodó, formó familia, tuvo una vida muy distinta y muchos años después Dios lo saca de ahí para que libere a Israel.
Pero la reacción de Moisés fue negativa al principio. Es que había perdido sus habilidades que tuvo en otro tiempo de diplomacia, manejo de poder, ya no las tenía. Se había acostumbrado, se había aburguesado a una vida tranquila, sin sobresaltos, ahí pastoreando sus ovejas. Y de pronto Dios lo manda, nada menos que enfrentar la máxima autoridad del imperio egipcio y sacar a un pueblo entero de ese lugar. O sea, no era una cosa fácil. A cualquiera de nosotros nos hubiera temblado las piernas y nos hubiéramos sentido el temor y el resquemor como el que tuvo Moisés. Si ustedes lo quieren leer con más detalle, capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, se registra este llamamiento de Dios y este diálogo precioso que hay entre Dios y Moisés, ¿no? Donde él le pone todas sus excusas, sus objeciones y Dios se las confronta. Esta cadena de excusas que pone Moisés se parece mucho a la que ponemos a veces nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo primero que le dice es: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Dios nos enfrenta a un desafío, podemos pensar que no somos capaces, que nos supera, que no vamos a lograrlo. También otra cosa que le dijo él a Dios es: no conozco tu nombre. Y cuando Israel pregunte, ¿qué les responderé? Y nosotros también podemos argumentar: y no tengo conocimiento, no sé cómo responder, no sé qué decir. Otra objeción: ellos no me creerán, no oirán mi voz. Eso es presuponer de antemano que vamos a fracasar o que vamos a tener una respuesta negativa de los demás, cuando ni siquiera lo hemos intentado. Puede ser que tengamos una respuesta negativa, pero no lo sabemos y a lo mejor nos sorprende porque hay mucha necesidad en las personas que a veces no la confiesan en un primer momento, pero el Señor revela cosas y convence de pecado a muchas personas. También dijo Moisés: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y ahí también queremos escabullirnos con un argumento. Bueno, no sabemos hablar, no sabemos hacer o emprender, o sea, ponemos como excusa la falta de habilidad para hacer la obra. Y por último, Moisés tira la toalla directamente y dice: envía a otro. Directamente le decimos a Dios: no, manda a otro porque yo no soy capaz, yo no puedo. El pobre Moisés, y nosotros también, no se daba cuenta que a Dios no se le puede decir que no. El Señor le confrontó, le rebatió una por una las excusas y tuvo que ir. Y lo hizo con unos resultados increíbles. Bueno, Pedro también, volviendo al relato que leíamos al principio, empezó poniendo excusas, ¿no? Y también es natural su reacción. Había estado toda la noche trabajando con esfuerzo, volvió cansado, frustrado, sin resultados. Y además él era un pescador con experiencia. Él sabía que si no había podido pescar era porque no había nada y que era inútil poder hacer algo más. Y nosotros muchas veces hacemos esto, nos amargamos porque las cosas nos van mal. Hay días, hermanos, que decimos: ¿para qué me levanté? ¿No les pasa? Se cumple la ley de Murphy, ¿no? Que dice que todo va a salir mal, te sale todo mal, te peleaste en el trabajo o con tu esposo o tu esposa, o los chicos se portaron mal, o chocaste el auto, qué sé yo. Pasan muchas cosas, muchas dificultades, tenemos problemas. Y eso nos provoca deseo de abandonar, cansancio, fastidio, Entonces nos atamos a las malas experiencias y fracasos del pasado y nos cuesta avanzar e intentarlo de nuevo. Y claro, esto entorpece el desarrollo de nuestra vida espiritual. Fracasé una vez y siempre voy a fracasar. Entonces terminamos boicoteándonos a nosotros mismos. Pedro vio que sus esfuerzos habían sido inútiles y se sintió frustrado. Y a veces Dios permite que se nos caiga en la estantería y que las cosas no salgan como pensamos. ¿Por qué? Porque eso quiebra nuestro orgullo, derriba nuestro ego. Y entonces, cuando con humildad reconocemos que la obra y el poder es de Dios, las cosas suelen cambiar y mucho. Bueno, ¿y cuáles son estos factores de cambio? A Pedro el Señor le proveyó otras redes. Y si seguimos la historia de Pedro, después posterior, vamos a ver que este hombre impetuoso llegó a ser un líder, llegó a ser un pescador de vidas y desarrolló el potencial que el Señor había visto en él en ese momento. Pero hubo un hecho que marcó la diferencia, porque primero había puesto estas objeciones Pedro, pero hubo una diferencia. Dijo: si tú lo dices, echaré las redes nuevamente.
Esa es la diferencia. Él había hecho antes las cosas a su manera, con sus propias fuerzas, pero ahora, si tú lo dices, había una palabra que lo respaldaba. Y cuando Dios es el que te encarga una obra, cuando Él te envía, el panorama es completamente diferente. Hubo un doble factor que le llevó al éxito: fe y obediencia. Fe y obediencia. Si vos, Señor, me lo decís, bueno, en tu palabra lo haré. Lo creo y lo haré. Si volvemos a Moisés, comparando estos dos personajes, él también lo entendió así. Y mientras guiaba al pueblo, le dijo una vez a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. O sea, él entendió, después de haber puesto tantos argumentos, que la obra la mandaba Dios, que era Dios el que lo impulsaba, y el significado que su presencia fuera con él. Tengamos claro que hay una palabra de Dios que nos respalda, y detrás de esa palabra está el Espíritu de Dios, ese Dios poderoso, ese Dios para el cual nada es imposible. Ese Dios es en el que creemos y Él es el que nos envía. Ahora, ¿por qué será que queremos hacer las cosas por la nuestra? Entonces, ¿no? A veces pienso que somos como Don Quijote, ¿no? Queriendo derribar molinos de viento, y desaprovechamos la fuerza, el poder del Espíritu de Dios. Ahora, en este diálogo que tiene Moisés con Dios, Dios le pregunta algo y le dice: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, dice Moisés, el palo ese que llevaba para conducir a las ovejas. Y Dios más adelante le dice: lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. El Señor nos provee de dones espirituales, pero pensamos que nosotros creemos que tenemos que tener capacidades extraordinarias. Y entonces nos embarcamos en esfuerzos que no llevan a ningún resultado, o al contrario, nos declaramos fracasados antes de intentarlo, porque no conocemos a Dios ni nos conocemos a nosotros mismos. Moisés se declaró muy incompetente, ¿no? Dijo: no sé hablar, no me van a escuchar, puso toda clase de reparo. Y Dios le dijo: ¿qué tenés en la mano? Un palo, una simple vara. Dios no le dio un ejército armado, no le tocó la lengua para convertirlo en un orador extraordinario. Solo le dijo que usara lo que tenía a mano y con eso hacer los milagros, pero no cualquiera, sino los milagros que él le iba a mostrar. Moisés no se tuvo que poner a planificar cómo producir las plagas en Egipto. Solo soltó palabras y golpeó con su vara en el suelo y el milagro se produjo. Solo necesitó dos cosas: obediencia y fe. Obediencia y fe puede hacer que una simple vara produzca un milagro. No era una varita mágica, era solamente el elemento que el hombre tenía en su mano, su herramienta de trabajo. Quizás tu vara para servir al Señor sea tu llave inglesa, o tu martillo, tus pinceles, tus libros, tu computadora o tus utensilios de cocina. Dios te hizo única, y te puso en este mundo para que seas ciudadano del cielo y que ejerzas esa ciudadanía con lo que tenés en tus manos. Quizás seas como Moisés y digas: no soy bueno con las palabras, pero entonces Dios te puede poner al lado un Aarón que sabe hablar. Por eso la iglesia es cuerpo, en que cada uno cumple una función y en la que todos y cada uno es importante. Moisés venció al faraón y su gran ejército con un palo, una simple vara de madera. Y no era el recurso material lo que le daba la victoria, no eran los objetos ni su propia capacidad. La religión es la que cree en el fetiche, endiosa el objeto, lo cual es el origen de la idolatría. La creencia de que el objeto tiene poder. Y no solo es idólatra el que le reza a una estatua, también es idólatra el que confía en los recursos materiales o en sus habilidades personales en lugar de confiar en el Señor. Y parece que Dios se ríe de nuestros pobres intentos, ¿no? A Moisés le dio una vara de madera. A Gedeón, por ejemplo, le hizo vencer un gran ejército solo con 300 hombres armados de unos cántaros y unas antorchas. A Josué hizo que derribara muros con gritos y trompetas, y David que venciera un gigante con una simple piedra. El que da la victoria es el poder del Espíritu Santo. No es con ejército ni con espada. Y la fórmula es simple: conocer la palabra, fe y obediencia. Por eso lo vemos en este relato. ¿Qué pasó cuando Pedro en fe y obediencia hizo lo que Dios le había dicho,
echar las redes. Dice así: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban tan llenas de peces y a punto de hundirse. A mí me gustaría viajar en el tiempo y ver ese episodio, ese momento. ¿Cómo le habrá cambiado la cara a Pedro, ¿no? Primero un poco de desconfianza, dudas, después sorpresa, alegría y hasta susto porque se le estaba hundiendo el barco de tanta maravilla de peces que había pescado. Pensemos, hermanos, cuántas veces el Señor nos sorprendió con sus maravillas, con ese milagro inesperado, con esa provisión, con esa sanidad, o tantas cosas que Él nos dio y no la imaginábamos. Entonces, ¿por qué seremos tan tercos? Y cuando Él nos encarga algo, damos tantas vueltas. Y no los critiquemos a Moisés o a Pedro o a ningún personaje de la Biblia, porque nosotros también ponemos excusas. Y eso es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe no lo vamos a obedecer y nos vamos a perder en nuestros fracasos y en nuestra impotencia en vez de tener la vida plena que Dios nos quiere dar. Pedro era un simple pescador y tenía sus barcas y sus redes, pero Jesús lo llevó a mucho más, ¿no? Ese oficio de pescar lo había preparado también, le había enseñado a ser paciente, esforzado, a cuidar de los suyos, habilidades que en manos de Dios lo convirtieron en un pescador de almas, alguien que atraía a las personas a la presencia de Cristo. Entonces, no menosprecies lo que sos ni lo que el Señor puso en tus manos. Deja de lado las excusas y echa tus redes en fe y obediencia y deja que el poder de Dios se manifieste con libertad en tu vida. Cuando Pedro ejerció la fe y obedeció la palabra, recibió provisión sobreabundante. Y de tal modo que llegó a reconocer la grandeza del Señor y entregarse completamente a Él. La pesca es una figura de las vidas que entran en la red del reino. Y el desafío que nos trae el Señor es echar las redes. Como sucedía con los discípulos, es inútil echar las redes con esfuerzo humano. Solo nos lleva a trabajar toda la noche en oscuridad porque no vemos resultados, no tenemos dirección y tampoco poder. Cuando vamos a las aguas más profundas del conocimiento de Dios, el Señor nos dice dónde y cuándo echar la red. Y aunque quizás no comprendamos todo, como le pasaba a Pedro, pero si en obediencia y en fe hacemos su voluntad, nos vamos a sorprender por los resultados. Esta pesca abundante son vidas arrancadas del pecado y de la muerte por el poder del Espíritu Santo operando a través de nosotros. Pedro, los discípulos, Moisés y tantos hombres y mujeres de fe se vieron confrontados con la propia pequeñez de su humanidad y tuvieron que entender que el éxito no se mide con parámetros humanos, que en el reino de Dios los caminos pueden ser muy diferentes o que Dios puede usar los recursos más insólitos para producir las obras más gloriosas. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Me voy a quedar en la orilla? ¿Darle excusas a Dios pretendiendo que Él acepte mi no puedo? ¿O detener la obra porque me abruman las circunstancias? Nadie dice que sea fácil. Estos personajes bíblicos y tantas personas de fe nos podrían dar testimonio de las luchas que hay que atravesar. Pero hay unas redes, unas varas o aquellas herramientas que el Señor ha puesto en tus manos y un corazón que puede estar dispuesto y decir como Pedro: aunque no veo a dónde querés llegar, Señor, aunque las circunstancias me parecen adversas o lo que me pedís es humanamente imposible, en tu nombre echaré las redes, Jesús, y en tu nombre haré la obra. También esta palabra nos advierte que cuando llegan más y más personas a nuestra barca, quizás nos veamos desbordados. Serán necesarias más manos que ayuden a ministrar y atender a quienes se acerquen. Por eso es necesaria la iglesia y es necesario que como hermanos trabajemos juntos y nos apoyemos unos a otros en esta preciosa obra del reino de Dios. No es tiempo de ocio, hermanos. Hay un llamado, una urgencia de Dios. Y ojo, cuidado con las excusas. No caigamos en el error de argumentar que no podemos servir a Dios. Ahora porque está la pandemia, porque no nos podemos reunir, porque tenemos problemas personales o familiares, o porque el ambiente que nos rodea es hostil al Evangelio. Y sí, preparémonos porque esto es así y pasa.
Pero es bueno que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si no estamos poniendo objeciones y queriendo esquivar lo que Dios quiere que hagamos. Recordad que en el reino de Dios el no puedo no existe. Pedro y sus amigos fueron a aguas profundas, no solo del mar, sino que se sumergieron en la profundidad de la fe en Jesús, que los dejó asombrados. Y cuando encontraron al Cristo, dejándolo todo, le siguieron. Tenemos un mandato, un desafío del Señor de ser pescadores de almas. Tenemos una lucha espiritual y una carrera que correr. Hay propósito y esfuerzo sin duda, pero también recompensa y tesoros en los cielos. ¿Qué vas a hacer, querido hermano? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la herramienta que el Señor puso en tus manos? ¿En qué lugar quiere el Señor que eches las redes o que yo eche las redes? ¿Estás dispuesto a navegar en esas aguas profundas de conocimiento de Dios y de fe y de obediencia y estar dispuesto a ver las maravillas del reino de Dios? Es el anhelo de mi corazón que así sea. Lo deseo para mí y lo deseo para la iglesia y para cada uno de los que nos está escuchando. Que el Señor sea glorificado, que Él nos bendiga y nos fortalezca.